A lo largo de esta serie hemos visto cómo la Suprema Corte ha evolucionado durante sus 200 años de historia. Vimos primero cómo nació como un tribunal fundamentalmente especializado en controversias de naturaleza federal con atribuciones muy limitadas. Después vimos cómo con la introducción del juicio de amparo se convirtió en el principal protector de las garantías individuales, del pacto federal y del equilibrio entre poderes y asumió un protagonismo mucho mayor en la vida pública nacional. Y finalmente vimos cómo, después de la reforma judicial de 1994, se convirtió en el gran árbitro de los conflictos políticos y sociales de México. Si tuviéramos que definir el papel de la Corte en los últimos 15 años, ¿no?, de 2007, 2008 al presente, yo enfatizaría sobre todo su papel como institución protectora de los derechos humanos, como garante de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Durante los primeros 10 años posteriores a la reforma judicial de 1995, mucha gente decía, y creo que con razón, que la Corte se había especializado demasiado en los conflictos de la clase política y que se había olvidado de las controversias que afectan al ciudadano ordinario. A partir de 2008 ya no podemos decir lo mismo. A partir de 2008 vemos en la jurisprudencia de la Corte, particularmente de la primera sala, una preocupación muy grande por definir los derechos que más inciden en las controversias ordinarias. Pensemos en la materia familiar. Hace 50 o 100 años, difícilmente alguien hubiera dicho que la Constitución era relevante para entender un pleito de divorcio o un pleito por alimentos. Hoy día, la Corte, desarrollando los derechos humanos previstos en la Constitución, ha constitucionalizado la materia familiar. Este papel también se ha reforzado con las reformas constitucionales de 2011 y 2013, que primero colocaron a los derechos humanos de fuente internacional al mismo nivel de la Constitución y después ampliaron el espectro protector del juicio de amparo y trataron de hacerlo más accesible a la población. De esta manera, a pesar de todos los problemas, polémicas, conflictos, escándalos en que se pueda ver envuelta la Corte, creo que debemos concluir que esta institución protectora de los derechos humanos es indispensable para el buen desarrollo de nuestra vida colectiva. No podemos prescindir de una Corte independiente, activa y preocupada por los derechos que más nos afectan todos los días. Con la llegada de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, la Suprema Corte se distinguió por su intención de ampliar la vigencia y los alcances de los derechos fundamentales. Para consolidar ese objetivo, en abril de 2013 se publicó una nueva ley de amparo, cuyo propósito era actualizar ese instrumento tradicional de nuestra Constitución en el nuevo contexto mundial de los derechos humanos. La reforma en amparo va a tener claroscuros. ¿Por qué? Porque fue la gran reforma ausente desde el año del 94. Cuando en 94 se hace la gran reforma al Poder Judicial, era esperable que se hiciera una reforma importante al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque es el medio tradicional. En ese momento, por más de ya 150 años de historia como medio tradicional de protección de los derechos. Y sin embargo, la reforma no atiende al juicio de amparo. Crea un nuevo medio, a lo que vamos a llamar control de constitucionalidad difuso ex oficio, pero no atiende al amparo con la centralidad que el amparo ha tenido en el sistema de justicia mexicano. Va a ser hasta 2011 cuando se da esta reforma y probablemente es una reforma que llega tarde ya al amparo. ¿Por qué? Porque ya tenemos otros medios de protección de los derechos. La reforma de derechos humanos de 2011. En esa reforma de derechos humanos se reconocen los derechos humanos contenidos en tratados internacionales como derechos protegidos por la Constitución e incorporados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo también se reconoce como un medio de protección de esos derechos. Entonces, la ley anterior que se tenía, pues evidentemente no tenía esa lógica. Por lo tanto, tenía que ser emitida una nueva ley para que pudiera funcionar este nuevo sistema de incorporación de derechos humanos.
para que pudieran ser defendidos, controlados y protegidos. Junto a la reforma en derechos humanos de 2011 y la nueva ley de amparo de 2013, otra importante reforma anterior en el tiempo fue causa de un debate constante durante la décima época, la del sistema penal acusatorio, promulgada en 2008. La reforma de derechos humanos, la reforma de amparo y la reforma del sistema penal acusatorio. ¿Sí? Son tres reformas que no estaban vinculadas en aquel momento, pero que cuando uno las ve en el conjunto, hicieron una diferencia muy grande en la manera en que la Corte estaba haciendo sus determinaciones. Primero, la de el sistema penal acusatorio, ¿no? Que modificaba las coordenadas profundamente del sistema penal y por tanto del uso de la fuerza, de la violencia, de la capacidad de represión del Estado, de la fuerza del Estado, ¿no? Entonces les daba un giro a un sistema adversarial e introdujo un conjunto de principios, particularmente el de presunción de inocencia, ¿no? Que modificaban las coordenadas muy grandes del sistema penal. El objetivo de dicha reforma era claro: eliminar un sistema que priorizaba la operación del Ministerio Público y que trataba a los acusados como si fueran culpables, mientras se integraba el expediente respectivo. Recordemos que en este caso la inercia histórica de México era terrible. Veníamos de décadas en que el sistema de procuración de justicia operaba de manera corrupta, opaca y sobre todo abusiva, sin respetar ningún tipo de garantía de debido proceso, deteniendo gente de manera arbitraria, torturándola para obtener confesiones. ¿Qué implicaba tomarse en serio las garantías fundamentales del proceso penal? ¿No? Por ejemplo, los periodos de detención, la prohibición de la tortura, la protección consular, la manera como actuaban las autoridades ministeriales. Bueno, aquí la Corte se iba a meter directamente con uno de los pilares históricos más podridos del régimen, que era la procuración de justicia. Tenemos que pensar en muchos casos, como por ejemplo el famoso, los amparos derivados de la famosa matanza de Acteal, donde la Corte tuvo que tomar decisiones difíciles, es decir, donde la Corte tuvo que tomar decisiones poco populares para hacer valer los derechos del debido proceso en materia penal, para decirle a los procuradores, a las policías o incluso al ejército, pues que no pueden actuar de manera arbitraria, que tienen que investigar los delitos, que tienen que respetar ciertos derechos esenciales para garantizar el derecho a la defensa, para garantizar la integridad y la preservación de la evidencia, para que las procuradurías, las policías, los jueces puedan convencer a la sociedad mexicana de que alguien que es acusado de ser culpable realmente lo es y no es una mera fabricación de las autoridades. Ahí la Corte ha desempeñado un papel de primerísima importancia como impulsora de los derechos humanos. Durante los primeros años de la décima época, la Corte hizo frente a dificultades inéditas, derivadas de la necesidad de conciliar el nuevo protagonismo de los derechos humanos, el instrumento tradicional del juicio de amparo, renovado en 2013, y la reforma penal de 2008, cuya implementación progresiva debía culminar 8 años más tarde, en 2016. La Corte tuvo que resolver en estos años varios problemas simultáneamente. Uno fue el de la incorporación del nuevo sistema penal acusatorio. Hoy eso está razonablemente resuelto, pero en aquellos años era muy complicado armonizar el sistema penal o el nuevo sistema penal acusatorio con el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es un juicio muy denso, es un juicio
muy histórico, lleno de peculiaridades, lleno de excepciones, que tiene un peso específico muy grande. Y el nuevo sistema penal acusatorio pretendía ser un proceso ágil, oral, con otras características. Pero no solo el juicio de amparo complicaba las soluciones planteadas por el nuevo sistema penal acusatorio. La protección constitucional de derechos humanos y la jurisdicción internacional que protegía los mismos dificultaban también la ponderación de cada litigio, especialmente por lo que se refiere a un grave problema: el crecimiento de la delincuencia organizada. Cuestiones que tenían que ver dentro de esos esquemas con el arraigo, cómo la Corte aceptaba o no el arraigo frente a lo que disponía el sistema interamericano, era válido o no la prisión preventiva oficiosa frente al sistema interamericano, es decir, esos procesos de armonización. La otra parte, la intervención sobre los activos económicos, era confiscatorio, no era confiscatorio, qué se podía hacer con esos dineros, con esas propiedades. Esos fueron momentos que tuvieron muchísimo problema. Otro problema que tuvo que ver con delincuencia organizada era la definición de flagrancias, cuatriflagrancias, caso urgente, formas de detención de las personas llevadas a cabo en retenes. Ese fue un tema muy importante. Es decir, está el retén policial, después voy con los militares, está el retén policial, viene una persona, ¿por qué se les detiene? Es válido detener personas en las carreteras como un retén, y después es válido hacer una inspección, y es válido que si de la inspección se le encuentran sustancias o armas, sustancias prohibidas o armas, se considere que ahí hay un delito en flagrancia. Eso fue un tema que tuvo que perfilarse. Y un tercero es la intervención del ejército. El ejército, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución, y la Armada no pueden hacer más funciones que las que tengan exacta conexión, dice la Constitución, con la disciplina militar. Gran problema. La lucha contra el narcotráfico, las pesquisas, las investigaciones, etcétera, están vinculadas o no esencialmente con la disciplina militar, o está el ejército invadiendo funciones de seguridad pública. La reforma de 2008 es una reforma que la atraviesan dos tensiones muy fuertes. Por un lado, una lógica mucho más garantista, mucho más adversarial, mucho más moderna en el derecho penal, y simultáneamente la necesidad de plantearse un derecho penal duro, un derecho penal casi de guerra del enemigo contra el crimen organizado, ¿no? Son dos tensiones que están ahí muy claramente expresadas en esa reforma y que se reflejan, por ejemplo, en el papel que va a tener que jugar el Ministerio Público, ¿sí? En un acusatorio tradicional hubieran dicho, la policía es la que investiga. En un sistema con esas características, el Ministerio Público tiene que conducir la investigación penal con el auxilio de la policía, pero la conduce el Ministerio Público, ¿no? O el problema de la prisión preventiva oficiosa que viene desde ahí, ¿no? Es decir, el gobierno decía, necesito esa herramienta a fuerza. Otros decían, no, es absolutamente contradictoria y contraria a la lógica de un sistema adversarial, ¿no? Y luego hay varios casos, ¿no? que van mostrando esta tensión que existe en ambos polos de la reforma y cómo va la Corte, digamos, buscando un camino que le permita encontrar un punto de equilibrio. Durante la última década, la insistencia de la Corte en la supremacía de los derechos humanos ha acentuado la constitucionalización de todas las ramas del orden jurídico. Esto resulta especialmente visible en materia familiar, donde algunos principios constitucionales han servido para redefinir los lineamientos conforme a los cuales deben decidirse estas controversias. El caso de las causales de divorcio. ¿Qué era esto? Antes, para divorciarte en este país, tenías que acreditar una serie de razones y probarlas ante un juez para que te permitieran romper un vínculo matrimonial. Y habían un listado de causales por las cuales
podías pedir un divorcio, pero tenías que probar que se habían verificado infidelidad, ebriedad consuetudinaria, violencia, etc. Y si no lograbas probar eso, un juez no te autorizaba a casarte. Y eso estaba en todos los códigos civiles del país. Bueno, la Suprema Corte, a partir de un caso que le llegó, dijo, pues esto no es compatible con estos principios que están en el artículo 1 de la Constitución. Si nos tomamos en serio la autonomía de las personas en México, así como les reconocemos el derecho a contraer matrimonio, les tenemos que reconocer el derecho a desvincularse de ese matrimonio en el momento en el que así lo decidan, sin tener que justificar, explicar ni probar nada, porque es un ejercicio de libertad, de autonomía. Y entonces la Corte, de un día para otro, invalidó las causales de divorcio de todos los códigos civiles del país. De esa manera, cambió las reglas del juego y lo hizo sin que intervinieran los órganos legislativos ni nacional ni de las entidades federativas. Como un reconocimiento a su promoción de los derechos fundamentales y a la notable renovación de su jurisprudencia, en diciembre de 2013, la Suprema Corte recibió el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y sí hubo un reconocimiento internacional a este cambio y a este rol tan proactivo que jugó el Poder Judicial en México. A mí, que me ha tocado ver las cosas desde fuera, te puedo decir que el reconocimiento de lo que México avanzó en materia de derechos humanos en un lapso muy corto, y cómo en sede judicial, no en sede legislativa, en sede judicial se empezaron a reforzar estos derechos, es muy relevante. Yo creo que por eso Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado, que vigila mucho lo que hace la Corte, los distintos órganos de tratados, consideraron que México merecía este reconocimiento porque tuvimos un trabajo muy acelerado y muy eficaz para obtener resultados como los que se obtuvieron en materia de derechos humanos. Aunque el Premio de Derechos Humanos de la ONU avaló el buen desempeño de la Corte, contribuyó también a ocultar algunos retrocesos que estaban ocurriendo por aquellos años. Una de estas regresiones fue la resolución del Pleno del 3 de septiembre de 2013, la cual determinó que los derechos humanos de fuente internacional podían ser restringidos por una disposición constitucional expresa, aun cuando el nuevo texto del artículo 1 de la Constitución obligaba a los jueces a favorecer a las personas con una protección más amplia. La Corte siempre ha dicho que no se pueden controlar normas constitucionales. Entonces, si tú metes los derechos, la única manera que tú tenías de restringir ese derecho era meter una restricción a nivel de la Constitución misma, ¿no? Entonces, en particular en el caso de arraigo, particular en el caso de seguimiento de aparatos telefónicos, en particular prisión preventiva oficiosa, son condiciones que se incorporaron a la Constitución para pretender limitar los derechos que estaban incorporados, ya sea por fuente internacional o por fuente o dentro de la misma Constitución. Normalmente el impacto o la colisión es con un derecho de fuente internacional y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El fondo de este criterio se explicaba por la necesidad de proveer al Estado de un régimen de excepción para combatir a la delincuencia organizada, especialmente a través de la figura del arraigo. La contradicción de TES 293-2011 nos dice que los derechos humanos, tanto de fuente constitucional como de fuente internacional, se encuentran en el mismo nivel, que no hay una relación jerárquica entre ellos. Pero que si la Constitución señala una restricción, esa restricción va a tener mayor valor que lo que señalen los derechos. Esa es una interpretación que hace la Suprema Corte en el 2011, que le da una preferencia a las restricciones que se establecen en el derecho penal del enemigo y en muchas otras cosas, en temas laborales, en otras cosas. Con esta resolución, lo que hace la Corte, resolviendo este 293, es quitar lo que habíamos ganado
con la reforma 2011, porque le quita ese nivel de norma máxima dentro del bloque de constitucionalidad a los derechos humanos. ¿Para qué? Para darle el nivel máximo a la restricción de derechos. Aún con sus rezagos históricos y sus recientes retrocesos, la Corte de la Décima Época se distinguió por su empeño en fortalecer y ampliar los derechos humanos en nuestro país. La reforma de derechos humanos y la reforma del amparo, ¿no?, acaban de construir, de facultar, de darle a la Corte este papel central, ya no solo en los conflictos entre poderes, sino también y sobre todo en el alcance y la manera en que los mexicanos vamos a vivir los derechos fundamentales, los derechos humanos, las libertades e incluso los derechos sociales. ¿Sí? Entonces, este momento en el que la Corte tiene que definir algunos asuntos muy delicados, ya no lo hace con la mirada, con la vieja mirada, sino ya tiene un nuevo instrumental que le permite entonces ser mucho más incisiva. Algunas de las sentencias que más llamaron la atención de la opinión pública estuvieron relacionadas con el derecho fundamental de los individuos a elegir libremente su proyecto de vida. La Corte, a través de interpretaciones de normas que están en la Constitución, han venido ampliando, digamos, la esfera de ejercicio de la autonomía, de la libertad y de algo que la Corte ha llamado un principio muy poderoso, libre desarrollo de la personalidad, que quiere decir que siempre en un marco de respeto de derechos de los terceros y de respeto de bienes públicos fundamentales, es decir, siempre en un marco de legalidad y de constitucionalidad y de convivencia sana y respetuosa. Pero en ese marco, todas y cada una de las personas en México tiene el derecho de desarrollar su personalidad como mejor le parezca y de tomar decisiones de manera adulta y de llevarlas a cabo. Digan lo que digan los códigos penales, los códigos civiles u otros ordenamientos que restringen libertades. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un tema sensible para la cultura contemporánea, pues incide en las decisiones más íntimas e importantes de cualquier persona. A quién amar, qué ropa usar, qué hacer con el propio cuerpo, cómo divertirse, cuándo formar una familia, entre otras cosas. El tema del matrimonio igualitario. En México, los códigos civiles, prácticamente en todas las entidades federativas y obviamente a nivel nacional, describen al matrimonio todavía el día de hoy, aunque ya no son vigentes, por lo que diré ahora, pero describen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer que tiene como finalidad la ayuda mutua y la preservación de la especie. Esa es la definición que está en los códigos civiles. En algunos casos esa definición incluso se reproduce en las constituciones de las entidades federativas. Bueno, un colectivo de personas, además de Oaxaca, decidió presentar un amparo ante la Suprema Corte alegando que dado que ellas y ellos eran personas homosexuales, consideraban que esa definición del matrimonio las discriminaba. Y no solo las discriminaba, las estigmatizaba, porque las excluía de la posibilidad de ejercer un derecho y de acceder a una figura jurídica, la del matrimonio, a la que sí tenían derecho todas las demás personas que no buscaban una unión y el reconocimiento de esa unión como matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, el caso llegó a la Corte, es un litigio muy interesante, es muy interesante la argumentación del Pleno de la Suprema Corte, primero de una sala y luego del Pleno, en la que reconocen que en efecto esa definición es una definición que discrimina, que estigmatiza, que excluye y que impide a las personas contraer matrimonio con otra persona del mismo sexo si esa es su voluntad. Y lo que decidió la Suprema Corte entonces es que la nueva definición de matrimonio es la unión entre dos personas para los fines que ellos deseen. Y punto. Y es sumamente importante el cambio que esto implica, porque con esa decisión perdieron validez de un día para otro
las normas de los códigos civiles e incluso de las constituciones que definían al matrimonio de la manera tradicional en la que yo he señalado. Desde su nacimiento en 1824, la Suprema Corte ha transitado un arduo camino, acompañando a la nación en sus múltiples cambios y adecuándose a circunstancias cambiantes, siempre en la búsqueda de cumplir su más alto objetivo: la impartición de justicia. Yo creo que el balance que se puede hacer de la Corte a 200 años lo tenemos que hacer en razón de su tiempo. A mí algo que me parece muy preocupante es tomar categorías presentes, lo que le llaman los teóricos el presentismo, para aplicarlas al pasado y regañar a los muertos. Yo eso creo que es una muy indebida forma de operar. Uno puede tener ese sentido crítico, uno puede tener perspectiva, pero decir qué barbaridad, en 1829 no había tal o cual garantía. El señor no estaba en el mundo de las posibilidades, ni de la cultura, ni nada. Entonces sí creo que es bueno entender las cosas, no necesariamente para justificarlas, pero sí para entenderlas, que son dos acciones distintas. Es una corte que tiene diferentes épocas, ¿no? Diferentes estructuras. La misma corte es una institución tan importante para el sistema de justicia del país que ha construido su propia temporalidad, ¿no? Tiene épocas de jurisprudencia aplicable, épocas de jurisprudencia progresista, épocas de mayores de reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Es decir, hay toda una complejidad y una diversidad en esta historia de la Suprema Corte de la Justicia, que para muchos puede ser muy criticable, para otros puede ser festejado, ¿no? Yo observo a la Corte como un poder público que está permanentemente en una encrucijada, ¿no? Una encrucijada que ya nos decía, que ya nos demostraba el estudio encabezado por González Casanova sobre la democracia en México, ¿no? Es una Corte que en lo individual, ¿no? En la vida cotidiana, representa un espacio desde el cual oponerse a la autoridad, ¿no? Resistir a los embates del Estado, cuestionar sus decisiones, solicitarle a la autoridad política que funde y motive sus actos, que nos diga por qué y bajo qué argumento, ¿no? Nos limitan nuestras libertades, ¿no? Y la Corte ha sido excepcionalmente poderosa en eso, ¿no? Yo creo que cada uno de los ministros que han pasado por este tribunal han sido lo suficientemente conscientes de ese trabajo, ¿no? Pero no podemos tampoco perder de vista que la Corte es un poder público, ¿no? Que es parte del Estado, que los operadores jurídicos que trabajan aquí son trabajadores del Estado también, ¿no? Y eso les impone una responsabilidad mayor, ¿no? Que es resolver cuestiones, conflictos estructurales, ¿no? Estructurales que pueden llegar a afectar libertades, que pueden llegar a limitar derechos, ¿no? Que pueden ser muy cuestionables en muchos momentos, pero que son viables jurídicamente, ¿no? Creo que en los momentos más grises y más oscuros de la Corte, ¿no? Lo más que podríamos acusar o demandarle a las y los ministros es haber participado en ese proceso de viabilidad, ¿no? Pero es muy difícil, realmente imposible que un ministro, una ministra, un juzgador pueda tener un margen de acción libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo jurídico es un mundo de reglas, ¿no? Porque el mundo de la función pública es un mundo de reglas y responsabilidades públicas, ¿no? Porque tenemos una serie de estructuras normativas, procedimentales, que nos limitan nuestras posibilidades y capacidades de acción. Yo creo que la Corte, desde 1994 a la fecha, ha tenido una evolución muy interesante. Los cambios que la convirtieron en un tribunal constitucional la colocaron en una situación al interior del Estado mexicano que no había tenido nunca, porque de alguna manera la convirtieron en suprema, en el poder revisor de las decisiones de los otros poderes, en la última válvula de seguridad del Estado constitucional. Y eso ha hecho que la Corte, en sus distintas composiciones, porque hay que entender que no es una sola Corte, la Corte va cambiando
porque sus integrantes al cabo de 15 años van dejando sus cargos o por otros motivos como ha sucedido en otras ocasiones. Y entonces la Corte ha venido, digamos, evolucionando y se ha venido adaptando no solamente a nuevos cambios en las reglas constitucionales y legales, sino también a nuevas realidades políticas. El país en estos 30 años ha cambiado mucho. Hemos vivido momentos de alternancia política, hemos vivido momentos en los que el Poder Ejecutivo dejó de tener mayorías legislativas y fueron largos 20 años de gobiernos divididos. Hemos vivido momentos en los cuales las entidades federativas han tenido alternancias y en ese sentido, políticamente, el país también es otro. Y eso ha aumentado, digamos, las peticiones a la Corte para que intervenga. Porque cuando un poder legislativo es de un partido y un ejecutivo es de otro, suele suceder que entran en conflicto y necesitan un árbitro. Ese árbitro es la Corte. Cuando una mayoría legislativa de una determinada entidad es de una corriente política o de otra, suele adoptar leyes que probablemente no son compatibles con la Constitución, alguien lo va a denunciar y de nuevo va a tener que intervenir la Corte. Pero también la sociedad mexicana ha cambiado. También, digamos, la cultura nacional ha ido evolucionando y en algunos casos retrocediendo, en fin, es normal que haya modulaciones y transformaciones sociales importantes. Bueno, en muchos de los temas en los que esos cambios culturales se verifican, hay necesidad de acudir a un árbitro para que nos diga cuáles son las reglas que aplican. Y ese árbitro ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Constitución mexicana, ni en la de 24, ni en la de 36, ni en la de 57, ni en la de 17, en el origen, hubo protección diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, la clave de la reforma de 2011 es que empieza a ver estos grupos como titulares de derechos. Y entonces empezamos a hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes, de juzgar con perspectiva de género, de derechos de personas con discapacidad, de derechos de migrantes. Empiezas a hablar de derechos de personas LGBTIQ+, pero yo siento que los 200 años muestran que el Poder Judicial es un garante indispensable de derechos fundamentales, pero además es un equilibrio necesario que mantiene una división de poderes sana. Con la llegada de la 10ª época, en agosto de 2011, la protección a los derechos humanos se consolidó, pero sin alcanzar en la práctica a una gran parte de la población de nuestro país. La Corte ha hecho una gran doctrina de derechos humanos en cualquier tema. O sea, agarren cualquier tema. O sea, matrimonios entre personas del mismo sexo, marihuana, debido proceso, igualdades, no discriminación, libertad de expresión. O sea, en todos los ámbitos puedes encontrar claros e interesantes precedentes de la Suprema Corte que dialogarían muy bien con lo que existe en el mundo internacional, pero cuando te vas a la calle y en el día a día de las personas, pues eso sigue siendo una mera aspiración y no hemos diseñado el sistema que protegería a las personas en su vida cotidiana todos los días y hemos hecho muy inaccesible el sistema de justicia y lo hemos hecho profundamente elitista porque no nos hemos preocupado porque el acceso sea efectivo, ¿no? Si bien la Corte ha tomado decisiones muy importantes respecto a los derechos de los ciudadanos, es clave, yo creo, que se haga aún más fácil que los individuos comunes y corrientes en nuestros conflictos cotidianos tengamos acceso a, cuando no podemos resolver nuestros conflictos entre nosotros, a una resolución justa y expedita por parte de jueces bien formados, profesionales, neutrales. Y lo sustantivo de la democracia tiene que ver con los derechos y las libertades de las personas. Y esa idea de tener tribunales que nos protejan frente a la arbitrariedad del poder, esa idea es central en la democracia y en México nos ha tomado muchísimo trabajo hacerla realidad. Y todavía no es realidad.
O sea, todavía no hemos ganado la batalla porque nosotros sí creamos una Suprema Corte capaz de hacer eso, pero no reformamos los poderes judiciales locales capaces de hacerlo realidad en la vida cotidiana de las personas. Para algunos investigadores, las secuelas de la reforma de 2008 en materia de seguridad representan otro motivo de preocupación en la actualidad. La protección de los derechos humanos, por un lado, y por el otro, la restricción a esos mismos derechos a fin de dotar al Estado de herramientas que le permitan enfrentar al crimen mediante un derecho penal del enemigo, constituyen hoy un problema complejo sobre un asunto de la mayor importancia. En mi opinión, a la fecha, por los resultados después de 15 años, creo que se inclinó hacia el derecho penal del enemigo. Sabemos cada vez con más fuerza la existencia de figuras como la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Vemos que se fortalece, vemos que a pesar de los intentos para que el derecho penal mexicano tuviera como paradigma los derechos humanos. En la actualidad, el máximo tribunal enfrenta un panorama desfavorable, relacionado con la creciente erosión democrática a nivel mundial y la conservación de su independencia frente a los otros poderes de la Unión. Más allá de lo que puede estar sucediendo en México, en el mundo me parece que hay un proceso muy serio en el mundo en contra de las instituciones democráticas, en tanto del Estado de Derecho, en tanto de la racionalidad jurídica. Por muy diversas razones que tienen que ver con características teológicas, sociales, económicas, geopolíticas, de una gran variedad, las personas están poniendo en duda la democracia y están poniendo en duda el Estado de Derecho. Y lo están poniendo en duda suponiendo que va a haber un redentor en todos los países del mundo que por alguna razón va a salvarlos de la situación presente que se está. Yo no encuentro un caso en la historia donde quien haya ofrecido esos bienes haya mejorado a la larga las condiciones de su pueblo, sino al revés, las ha empeorado. Entonces yo creo que el papel de la Corte es, en este contexto que acabo de describir, no solo resistir, sino generar su legitimidad, generar sus respuestas, generar el ambiente necesario para que no pensemos que hay una solución en la redención política de todos nosotros. En este momento el Poder Judicial, este Poder Judicial que ha tomado tantas décadas que crezca y que fortalezca y perfeccione, está en riesgo. Y esta sí es una pieza clave de la democracia. O sea, como si esto se acaba, el régimen ya no es democrático, porque la Constitución va a dejar de ser una norma jurídica que vincule a todos los poderes electos. Y la lucha contra la arbitrariedad del poder, pues va a ser política, ya no va a ser jurisdiccional, ya no va a tener que ver con la ley y con el razonamiento jurídico, con las pruebas, no, esto ya va a ser como en el viejo régimen. No es que el ejecutivo del viejo régimen pudiera hacer todo, pero los límites le venían dados por el contexto y por la política. Queremos un país donde sea posible dibujar límites jurídicos, no solo a este, sino a cualquier otro gobierno, o sea, de aquí para adelante. O queremos un país en donde volvamos al viejo régimen, en donde la forma de protegernos frente a la arbitrariedad va a tener que ver con nuestras redes, nuestros contactos, nuestra capacidad de influencia. O sea, y eso hace una diferencia enorme. Yo sé que de este lado, del jurisdiccional y la protección de la ley, falta mucho. Falta por hacerla sobre todo accesible. Falta que sea cierta para... O sea, no es que hayamos llegado a donde deberíamos llegar, pero caminar en la dirección opuesta me parece un error, un tremendo error. Entonces, en ese momento estamos, y yo creo que ese es el momento en donde pues, la profesión legal, la academia, pues tenemos que cerrar filas con el Poder Judicial, o sea, tenemos que defenderlo. Tenemos que defender porque es mejor tratar de imaginar cómo mejorar la justicia
que destruirla para que ya no le funcione a nadie, ¿no? Si es necesario en el país hacer grandes reformas sociales, económicas, culturales, tienen que ir de la mano también con un respeto a cosas básicas, como el Estado de Derecho, la Constitución, el principio de legalidad, los derechos humanos y, en esta medida, la independencia judicial. Eliminar la independencia judicial por distintas vías es un retroceso histórico, ¿no? Pero también me parece muy importante y puede parecer curioso que alguien que escribió una historia de la Corte diga esto. A mí me parece muy importante que la atención de la opinión pública se vuelque también hacia los lugares, hacia los espacios institucionales que afectan de manera más directa al ciudadano de a pie. Creo que hay una tendencia histórica en México a pensar que podemos construir la casa desde el techo, es decir, que si hacemos una gran reforma a la Corte, el mundo va a cambiar, que eso va a cambiar inmediatamente la vida del ciudadano de a pie. Y en realidad eso no sucede. Las reformas judiciales sin duda han sido muy trascendentes, algunas han tenido efectos muy positivos en el país, pero hay un sustrato de la administración de justicia a donde no llegan las decisiones de la Corte y a donde no llegan estas reformas judiciales de naturaleza federal. Es el ámbito de la justicia ordinaria, es el ámbito de la justicia civil en primera instancia, de la justicia penal en primera instancia, es el ámbito de la actuación de las autoridades locales, el ámbito de actuación de las procuradurías. Ahí es donde realmente puede tener lugar una gran transformación del sistema de justicia en México.